Increíble transformación, niña llora, lo siento, tras humillación, hasta que millonario revela su pasado secreto. Valeria, con apenas 16 años, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Desde pequeña, había soñado con ser doctora, pero las crueles risas de sus compañeros resonaban en su mente, cada vez más fuerte, como un eco de desprecio constante. Hija de doña Elena, una trabajadora de limpieza en un barrio humilde de México, Valeria siempre había encontrado refugio en su amor por el conocimiento. Su madre, con ojos llenos de orgullo y esperanza, le repetía que el conocimiento era su único arsenal en un mundo donde el desprecio amenazaba con ahogar sus sueños. Pero ese día, después de una humillación pública en la escuela, Valeria se sintió vacía, como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Las risas de sus amigos de infancia, ahora convertidos en sus verdugos, le cortaron la respiración. Estaba en el aula, sentada en un rincón con los ojos llenos de lágrimas. Su mente navegaba en un mar de dudas. ¿Para qué seguir si no soy más que objeto de burla?, pensó, cuestionándose si era realmente digna de superación. La angustia la hacía temblar, y ese deseo ardiente de ser alguien se desvanecía como la bruma en la mañana. Su pecho se oprimía, mientras su mente se aceleraba en un torbellino de inseguridad. ¿Acaso su esfuerzo era solo una ilusión? Fue entonces cuando don Ignacio, un millonario que alguna vez había sido su vecino, observó la escena desde la distancia. Las memorias de su propia infancia le atravesaron la mente, como un relámpago que ilumina un oscuro cielo. Se había sentido igual, discriminado, menospreciado. Su corazón se estremeció ante la injusticia que Valeria debía enfrentar cada día. Decidió actuar, montar un programa de becas específicamente diseñado para estudiantes talentosos de su antiguo barrio. Valeria fue seleccionada, algo que la tomó desprevenida. La ilusión flotó en su pecho, pero era un espejismo tenue, ahogado por sus dudas crecientes. Con la mentoría de don Ignacio, Valeria tuvo la oportunidad de descubrir sus talentos. A medida que pasaban los días, sin embargo, la sombra de la humillación pasaba un manto sombrío sobre su progreso. Estudiar se convirtió en un campo de batalla interno, donde la tristeza y el miedo luchaban con la determinación que poco a poco empezaba a florecer. Las horas de estudio se convertían en interminables noches de insomnio, donde el futuro brillaba con promesas que su mente exhausta se negaba a aceptar. Su propia voz se le hacía ajena, y el sí puedo que a veces llegaba a sus labios se ahogaba en un ¿y si fracaso? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el evento de premiación estaba a la vuelta de la esquina, y la presión se acumulaba en su pecho como una ola que amenaza con desbordarse. Valeria sabía que debería estar emocionada, pero el miedo a enfrentar a aquellos que la habían humillado la atenazaba. La idea de subir al escenario la llenaba de pavor. Su voz temblorosa resonaría en un espacio donde todos la observarían, incluyendo aquellos que solían ser sus amigos. Y entonces, en ese momento de máxima angustia, el recuerdo de las risas burlonas la golpeó una vez más. La batalla interna llegó a su clímax, y una pregunta quedó flotando en la atmósfera: ¿podría encontrar la valentía para superar sus miedos y mostrar al mundo quién era realmente? Cada paso se sentía como si estuviera arrastrando el peso de toda una vida. Lo que Valeria no podía imaginar era que su viaje apenas comenzaba, y las grandes revelaciones estaban a punto de desatarse en un instante. Valeria se encontraba sola en su habitación, rodeada de libros abiertos que parecían retar su capacidad de entender.
Esa noche, el silencio era abrumador y las sombras ocupaban cada rincón como testigos de sus luchas internas. Mientras repasaba los conceptos de biología, su mente divagaba hacia la inminente premiación. La idea de ser observada por aquellos que habían socavado su confianza la atormentaba. Era un ciclo de repetición dolorosa, la misma humillación, el mismo miedo. ¿Es realmente posible que la gente cambie su perspectiva de mí?, se preguntó, la angustia asomándose entre sus pensamientos. Sabía que cualquier paso en falso representaría una oportunidad más para que sus antiguos compañeros se regocijaran en su vulnerabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, había un pequeño fuego en su interior, un destello de lucha donde antes había solo sombras. Esa mañana, decidió por fin enfrentar sus miedos y se dirigió al parque donde solía estudiar. Bajo la sombra de un árbol, se sentó a reflexionar. Mientras el viento movía suavemente las hojas, un pensamiento cruzó su mente: ¿qué pasaría si mencionara su historia personal en su discurso? Si abriera su corazón a todos, podría transformar las burlas en reconocimiento. Los colores de la vida a su alrededor parecían intensificarse, y con cada soplo del viento, ofreció ese temor al universo. Don Ignacio había sido claro al señalar la importancia de contar su historia, pero Valeria nunca había creído que podría hacerlo. Sin embargo, había comenzado a visualizar la posibilidad de la autenticidad. El valor no solo estaba en ser vista, sino en ser real y honesta sobre su viaje. Con cada inhalación, la ansiedad se convertía un poco en determinación. Esos momentos de introspección se transformaron en un acto de resistencia. Sus lágrimas, que antes representaban dolor, se convertían en símbolos de fortaleza. Las horas pasaron, y mientras el sol se ponía, ella, sintiendo una renovada confianza, comenzó a escribir su discurso. Las palabras fluyeron de su mente a la hoja, llenas de anhelos y convicciones. Era el momento de desmantelar el muro que había puesto entre su yo verdadero y el mundo externo. Valeria no es solo el blanco de burlas, es una guerrera, escribió, y en cada letra encontraba una liberación creciente. Sin embargo, esa preparación no llegó sin inquietudes. Preguntas retumbaban en su mente: ¿y si no comprenden mi dolor? ¿Y si, aún así, no me aceptan? La lucha refería a un deseo de aprobación que aún la precipitaba hacia el abismo de la autocrítica. Justamente cuando comenzaba a perder la fe en su propio discurso, un mensaje de texto iluminó la pantalla de su teléfono. Era don Ignacio, quien simplemente escribía: confía en ti misma. Tu historia es poderosa. Las palabras resonaron dentro de ella y, por un instante, se sintió invadida de valor. Esa noche se durmió con la determinación de desempeñar el papel que merecía, pero una inquietante pregunta persistía: ¿sería suficiente para superar la barrera de su propia inseguridad? El día de la premiación llegó, y el evento estaba lleno de personas expectantes. Mientras se acercaba al escenario, su corazón latía con fuerza, y la mirada de sus antiguos compañeros se sentía como puñales. Valeria tomó una respiración profunda y, al contemplar al público, una nueva chispa de claridad resaltó en su mente: este es un nuevo comienzo. Finalmente, al estar a punto de hablar, una imagen de su madre aparece en su mente, llena de orgullo y amor. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, transformando no solo su historia, sino también su destino. En ese momento de elevación, una sombra se proyectó frente a ella: habían entrado sus antiguos verdugos. Su mirada se centró en ellos, desafiando la risa burlona que aún resonaba en su interior. La sala quedó en silencio y, para sorpresa de todos, su voz se determinó en un claro hoy: elijo ser fuerte. Apenas comenzaba a atravesar su discurso, cuando una figura familiar se alzó entre la multitud, haciendo que su corazón se detuviera. Era un antiguo amigo que había sido responsable de su dolor. Su presencia era un eco de su pasado, pero Valeria sabía que enfrentarlo era parte de sanar. Sin embargo, el discurso apenas comenzaba y el giro inesperado estaba por llegar.
Valeria sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso. Las palabras se atoraban en su garganta mientras su mirada se posaba en la figura de Sergio, el chico que había sido el origen de sus primeras inseguridades. Su presencia era un recordatorio palpable de viejos fantasmas, pero también encarnaba la posibilidad de un nuevo capítulo en su historia. A pesar del golpe de nostalgia, una chispa de determinación emergió en su interior. Esto es solo un desafío, no el fin, pensó, mientras una ola de sorpresa atravesaba al público. Se reprimió un instante, el silencio era casi asfixiante, y los murmullos comenzaban a mezclarse con la ansiedad colectiva que flotaba en la sala. Sin elegir la ruta más fácil, continuó su discurso, obligándose a sostener el contacto visual con aquellos que habían sido sus opresores. Hoy estoy aquí no solo para recibir un premio, sino para compartir un viaje. Un viaje lleno de tropiezos, dudas y sí, también dolor, comenzó a articular con firmeza. Las palabras comenzaron a fluir, ya no como una simple narración de sus sufrimientos, sino como un testimonio de su crecimiento. Valeria notó que algunos en la sala, incluidos sus antiguos compañeros, comenzaban a prestar atención con más impacto del que esperaba, mientras continuaba, cada palabra se convertía en un ladrillo que desmantelaba el muro que había construido a su alrededor. El fuego que había encendido en el parque resurgió, alimentándose de la necesidad de ser auténtica. Se permitió que sus emociones emergieran, no como un signo de debilidad, sino como un testimonio de su fortaleza. He aprendido que el dolor puede ser un maestro, no un verdugo. Y que, al abrirme, he encontrado algo más valioso que la aprobación ajena, la aceptación de mí misma. Él estaba ahí, observándola con una mezcla de incredulidad y asombro, quizás incluso admiración. A medida que ella hablaba, el peso de tener que rendir cuentas a su pasado se aligeraba. Aún así, la parte más difícil estaba por llegar. Valeria sabía que los mejores momentos de su discurso serían aquellos que los demás no esperarían. La audiencia se encontraba al borde de sus asientos, cautivada por su sinceridad. Quiero decirles algo a todos aquellos que alguna vez me hicieron sentir menos. Gracias. Gracias por enseñarme que mi verdadero valor no viene de su aprobación. Las últimas palabras fueron pronunciadas con un tono firme que resonó en cada rincón del recinto. Sin embargo, algo la detuvo abruptamente, un momento muy íntimo y revelador que no había planeado. Sergio, lo llamó, señalándolo con la mano. Hoy quiero pedirte perdón también. Perdón por haberte guardado rencor tanto tiempo. Solo así puedo avanzar sin lastre. La vulnerabilidad de ese gesto la hizo sentir más libre que nunca. Pero sabía que allí no terminaba su historia. Después de un inquietante silencio, el murmullo se convirtió en aplausos fervorosos. Las emociones se agolpaban dentro de ella, y una mezcla de orgullo y alivio comenzaba a tomar forma. Valeria no solo había transformado su momento de humillación en un acto de valentía, sino que también había cultivado la capacidad de perdonar y sanar. Mientras abandonaba el escenario, el eco de la ovación comenzaba a desvanecerse, pero en su interior resonaba un mensaje más poderoso. Lo que había compartido ese día era solo el comienzo de una nueva perspectiva. Aun cuando la aceptación de los demás era un camino incierto, sentía que había empezado un viaje interno inexplorado. Regresando a su asiento, dio un vistazo hacia Sergio y vio en su expresión una mezcla de gratitud y contemplación. Justo cuando una ola de satisfacción la embargaba, su teléfono vibró nuevamente con un mensaje. Al mirarlo, su corazón se aceleró. Era don Ignacio, quien escribió: el perdón es un paso. El poder de la transformación está en la valentía de avanzar. ¿Estás lista para lo que viene? Las palabras resonaron como un eco en su mente. La pregunta no era si estaba lista, sino qué desafíos se presentaban a continuación. Era un nuevo comienzo, pero el futuro se percibía tanto emocionante como aterrador. Valeria sabía que el camino hacia su propia transformación había comenzado, pero, de alguna manera, el verdadero trabajo estaba a punto de comenzar.
¿Cómo podría unir las piezas de su pasado roto con un futuro que deseaba construir con sus propias manos? Valeria se sentó en su butaca, absorta en sus pensamientos. Las palabras de don Ignacio martillaban su mente, convocando tanto la expectativa como el miedo. ¿Qué significaría realmente avanzar? En el silencio que vino después de su actuación, el eco de su propio valor resonaba como un mantra, pero el futuro permanecía difuso, como una niebla que apenas comenzaba a despejarse. La sala empezaba a vaciarse, pero ella permanecía inmóvil, examinando en su interior los fragmentos de sus experiencias. Había dejado atrás esas viejas inseguridades, pero sentía que todavía había mucho más por descubrir. ¿Y si lo que seguía era aún más desafiante? Toma de decisiones, confrontaciones e incluso nuevas relaciones que pivotaban sobre la fragilidad de la autenticidad recién descubierta. Decidió dar un paseo al aire libre, buscando claridad en el murmullo del mundo exterior. Al salir, el aire fresco la envolvió, como si cada bocanada le ofreciera una nueva perspectiva. Su mirada se posó en un grupo de jóvenes que reían y compartían, en su mayoría ajenos a lo que Valeria había enfrentado. Sintió un impulso interno, el deseo de ser parte de su despreocupada energía, pero también despertar el motor de su deseo de ser más. Mientras caminaba, su mente recordaba las palabras de don Ignacio, la valentía de avanzar. No solo debía encontrar el valor para mirar hacia atrás, sino también para hacer frente a lo desconocido. La idea de asumir retos era aterradora, especialmente si estos implicaban confrontar sus propios miedos o probar nuevos caminos que pudieran generar incertidumbre. En su recorrido, sus pensamientos se centraron en un punto concreto: había sentido la liberación de perdonar, pero aún quedaba un rencor latente hacia su propia vida y las decisiones que había tomado. Sentía la urgencia de dar el siguiente paso, un acto que pudiera combinar esa liberación emocional con una acción concreta. Siguió caminando hasta que llegó a un centro comunitario. En el tablón de anuncios, encontró un cartel que anunciaba un taller de desarrollo personal dirigido por un conocido coach motivacional. Una chispa de curiosidad surgió en ella. Esto es justo lo que necesito, pensó. El taller prometía explorar no solo la superación personal, sino también brindar herramientas para construir nuevas metas y desafiar limitaciones. La decisión de inscribirse fue casi instintiva, aunque el temor a no ser lo suficientemente buena empezaba a hacer eco en su mente. Sin embargo, recordó cómo había adoptado la vulnerabilidad en su discurso. Si había sido capaz de emular fuerza aquella noche, podía aplicar esa misma fuerza para abrirse a nuevas experiencias. La semana siguiente fue una mezcla de emoción y ansiedad al llegar al taller. Al entrar a la sala, se sintió como una extraña en medio de un grupo de desconocidos, pero esa incomodidad podía ser el catalizador para un cambio significativo. Durante las primeras actividades, se propuso hablar, abrirse sobre sus luchas y esperanzas, poner en práctica lo que había aprendido sobre la honestidad emocional. Con cada nuevo ejercicio, sus miedos fueron apareciendo. Confrontó sus dudas y sus inseguridades, y se dio cuenta de que el grupo era un refugio. Lo que comenzó como un espacio intimidante se convirtió rápidamente en un lugar de apoyo y crecimiento. Un momento culminante llegó cuando el coach presentó una actividad de visualización. Valeria cerró los ojos y profundizó en sus deseos más profundos, solo para verse a sí misma no solo en un trabajo exitoso, sino también como un faro de inspiración para otros. Una imagen de ella hablando ante una multitud, pero ahora en un contexto diferente, más orientado a la educación y el apoyo emocional, llenó su mente. Al abrir los ojos, una epifanía la abrumó. Había pasado tanto tiempo buscando la validación de otros, pero el verdadero desafío era validarse a sí misma, en cada paso que decidiera dar. Aquello iba más allá de perdonar o sentirse aceptada, se trataba de construir desde adentro y forjar su propio camino. Al cierre del taller, el coach invitó a todos a compartir lo que se llevaban. Valeria, sintiendo una confianza renovada, se puso de pie. Quiero trabajar en ser la mejor versión de mí misma y ayudar a otros a alcanzar su potencial también.
anunció con decisión. Sin embargo, al terminar su intervención, no pudo evitar sentir un leve titubeo. Este era solo el primer paso en un camino que ya parecía lleno de posibilidades y sorpresas. Por la noche, al revisar nuevamente el mensaje de don Ignacio, el corazón le palpitó al recordar una frase: «¿Estás lista para lo que viene?». Pero ella se preguntaba, ¿estaba realmente lista? Un nuevo horizonte se dibujaba ante ella, pero el camino hacia esa vocación de ayudar a otros la confrontaría una vez más con sus miedos más profundos. ¿Qué se necesita, realmente, para dar el salto? Valeria se encontraba a la puerta de su próxima gran transformación, pero, sin saberlo, el desafío más importante aún estaba por llegar. Valeria despertó a la luz del día con una mezcla de inquietud y deseo. El eco de su declaración ante el grupo aún resonaba en sus oídos, pero a su mente regresaron las dudas. ¿Sería capaz de sostener el impulso que había sentido? La idea de ayudar a otros la emocionaba, pero la sombra del miedo se cernía sobre su deseo, recordándole que el camino hacia la autenticidad estaría lleno de obstáculos a superar. Si bien había dado un primer paso, no podía evitar sentir que la verdadera batalla apenas comenzaba. El día se presentó como una oportunidad para revisar lo que había aprendido en el taller. Decidió enfocarse en la creación de un plan. Se sentó en su escritorio, el aroma del café llenando la habitación, y comenzó a poner palabras en su libreta. «Quiero ser coach», escribió con garra. «Quiero compartir mis experiencias para empoderar a quienes como yo alguna vez se sintieron perdidos». Sin embargo, el desafío más grande era cómo llevar a cabo este deseo. Valeria sabía que la autenticidad era su mayor aliada, pero el temor a la incomprensión de su entorno la mantenía cautelosa. ¿Qué dirían sus amigos, su familia? La voz de su madre resonaba en su memoria, siempre enfocada en la estabilidad y la seguridad. Esa preocupación, aunque bien intencionada, se sentía como un lastre que le dificultaba volar. Tomando una respiración profunda, decidió que ya era hora de actuar. Llamó a algunas de las personas que había conocido en el taller, esperando que la conexión que habían forjado se extendiera más allá de aquellas paredes. La conversación fue liberadora, compartieron sueños, ideas y, sobre todo, la necesidad de apoyo mutuo. A través de esas interacciones, Valeria comenzó a construir una red de personas que, como ella, buscaban el crecimiento personal y la superación. Sin embargo, a medida que su círculo de apoyo se expandía, también se hizo evidente su impaciencia. ¿Por qué no podía generar un impacto inmediato? Las inseguridades comenzaron a filtrarse en sus pensamientos, alimentando la frustración de sentir que sus esfuerzos eran mínimos frente al vasto océano de incertidumbre que la rodeaba. Reflexionó sobre por qué había decidido asumir el papel de coach. Para inspirarse a sí misma, sí, pero también para vibrar con la energía transformadora que le había dado la esperanza. Adentrándose más en su camino, se percató de que debía ser proactiva. Inscribirse en un curso de formación de entrenadores la podría ayudar a formalizar sus aspiraciones. Pero el costo del curso era un desafío. Esa cifra representaba no solo un riesgo financiero, sino también la decisión de dedicarse realmente a su nuevo objetivo. Podía darse el lujo de invertir en sí misma. Con la mente agitada, se decidió por un enfoque pragmático, elaboró un presupuesto y comenzó a trabajar en proyectos freelance relacionados con el coaching. Cada pequeño ingreso sería un ladrillo en su construcción personal. Esa carga adicional, aunque agotadora, le ofreció nuevos estímulos. Asumir el control de sus finanzas empezó a darle un sentido renovado de poder. Mientras más avanzaba en sus preparativos, una parte de ella clamaba por la espontaneidad, buscar oportunidades de hablar en público, hacer presentaciones en grupos. La idea de estar frente a una audiencia, enfrentando su propia vulnerabilidad nuevamente, la aterraba. Sin embargo, la promesa de ayudar a otros a través de su historia superaba al pánico que le causaba. Una mañana, tras dejar a un lado su inseguridad, se inscribió para dar una charla en una reunión local. La fecha se fijó, y a medida que se acercaba,
el nerviosismo se apoderó de ella en cada pensamiento, cada respiración. Era un claro indicativo de que lo que estaba a punto de realizar era un acto de valentía. ¡Qué ironía! El mismo acción que podría enseñarle a otros, ahora se convertía en su propia prueba. Estaba a punto de enfrentarse a un duelo interno entre el deseo de brillar y el miedo a fallar. Podía sentir la adrenalina en sus venas, empujándola hacia adelante. Pero también esa sombra que le susurraba que el riesgo podía llevarla a la humillación. Valeria se encontraba ante un umbral, lista para atravesar la puerta que la llevaría a su primera gran actuación como coach. Con cada latido, sentía que estaba a punto de experimentar otra transformación. Pero el verdadero desafío no terminaba allí. El día de su charla se acercaba rápidamente, y la incertidumbre empezaba a apoderarse de su mente. ¿Lograría superar la prueba de fuego? La presión se intensificaba mientras contemplaba lo que realmente significaba ayudar a otros a levantarse. Cuando finalmente llegó el momento, se dio cuenta de que el mayor obstáculo no sería el público, sino ella misma. Las luces estaban listas, y su corazón latía con intensidad mientras se preparaba para iniciar su discurso. El eco de la sala resonaba en su mente, y tenía que preguntar, ¿estaría lista para dar ese salto definitivo hacia la autenticidad, el apoyo y el crecimiento? El regreso a la búsqueda de su voz estaba a punto de comenzar, pero una revelación la aguardaba justo delante de ella. El día de la charla finalmente llegó, y Valeria se encontró frente al espejo en su pequeño apartamento, ensayando cada palabra, cada inflexión en su voz. Aparentemente estaba lista, pero dentro de ella, una tormenta de dudas seguía creando estruendo. Los elogios y el apoyo que había recibido de su círculo de nuevas amistades parecían desvanecerse ante el peso de la inminente presentación. Al llegar al local, la multitud dispersa llenaba lentamente el espacio, algunas caras conocidas, otros desconocidos, todos buscando respuestas, inspiración o quizás simple compañía para pasar el rato. Valeria, con su libreta en la mano, sintió que la presión se intensificaba. Se sentó en un rincón, tratando de controlar su respiración, una técnica que había aprendido entre las páginas de su aprendizaje previa. Pero las inseguridades no se apaciguaban por sí solas, la comparación con los oradores expertos que había escuchado en el taller resonaba en su mente. El momento de subirse al escenario se acercaba y su estómago se retorcía. Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, recordando las palabras que ella había escrito sobre la autenticidad. No se trata solo de mí, sino de la posibilidad de que quienes escuchen puedan encontrar su camino, se repitió en un intento de anclar su ansiedad en un propósito más grande. Mientras pisaba el estrado, la luz del foco hizo que su pulso se acelerara aún más. La sala en silencio la observaba expectante. Se sentía desnuda, expuesta ante un mar de miradas, y en ese instante, la sombra del miedo pareció despedirse. Con una voz que empezaba a resonar en sus entrañas, comenzó a compartir su historia, su lucha con la incertidumbre, cómo había encontrado un camino en la confusión y su deseo ferviente de ayudar a otros a hacer lo mismo. Las palabras fluyeron, cada una cargada de autoconfianza que había estado escondida. No solo estaba compartiendo su viaje, sino que su propio ser se transformaba al hacerlo. Se percató que al narrar sus caídas, también estaba ofreciendo las herramientas que la habían ayudado a levantarse. Al final de su discurso, una ovación resonante la envolvió, la sala vibraba con una energía desconocida para ella, la experiencia fue reveladora. Con cada aplauso, sentía cómo sus temores se desmoronaban. Había abrazado su vulnerabilidad y la transformación era palpante. Pero al retornar a su asiento, el eco de la satisfacción se mezclaba con una inquietud profunda. No podía ignorar que esta era solo una chispa en el vasto panorama del coaching. Cada reacción del público había reflejado sus anhelos y sus temores, un espejo de sus propias luchas. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de emociones. Valeria recibía mensajes y consultas, pero también se sentía un vacío. Había manipulado sus emociones para conectar con otros,
pero ¿y su propia conexión consigo misma? Ese impulso inicial ya no era suficiente. Sentía que debía profundizar más en su conocimiento, en su técnica y en su autenticidad. Así, se embarcó en una tarea monumental, buscar a un mentor. El proceso la sumergía en la idea de que el crecimiento personal y profesional no terminaba en una sola charla, sino que era un camino continuo de aprendizaje. A medida que sumaba información, el deseo de perfeccionarse creció y pronto iría más allá de su propia búsqueda personal. Valeria se proponía crear un espacio para otros que estuviesen en su misma búsqueda, pero eso requeriría un nivel de compromiso y conocimiento que todavía no tenía. Al investigar diferentes opciones de mentoría, se encontró con una figura icónica en el campo del coaching, alguien que aclamaba haber cambiado vidas a través de su enfoque innovador. Sin embargo, la admisión a su programa era por selección. No solo debía enviar un video sobre su misión, sino también demostrar su valía ante un jurado. Era una oportunidad que podía catapultar su carrera, pero requería más que simple pasión, necesitaba autenticidad a prueba de balas. Valeria se miró nuevamente al espejo, enfrentándose a la realidad. ¿Era capaz de mostrar su verdadero yo en un escenario tan imponente? Mientras preparaba su aplicación, cada día se presentaba un nuevo dilema. ¿Podía mantener su integridad, su esencia en un mundo donde el éxito muchas veces se mide por estándares ajenos? La secuela de su charla despertaba tanto inspiración como miedo, y el dilema de mantenerse fiel a su voz la perseguía. El tiempo pasaba y las decisiones, como sombras, la seguían. La posibilidad de crecer en el mundo del coaching se transformaba en un reto personal. Pero al tropezar sobre este nuevo camino, Valeria se percató de algo crucial: el viaje hacia el verdadero liderazgo comenzaba con honestidad, no solo hacia los demás, sino ante sí misma. Con el video nerviosamente preparándose y el deadline acercándose, Valeria se encontraba en una encrucijada que redefiniría su futuro. ¿Lograría superar sus propios obstáculos internos y presentarse como quien realmente era ante aquellos que la juzgarían? Esa pregunta perduraba en el aire, a la espera de ser contestada. El día del envío del video llegó más rápido de lo que Valeria había anticipado. Consciente de que cada segundo restaba importancia a la entrega, se sentó frente a la cámara, rodeada de sus notas y recuerdos vibrantes de su charla anterior. Sin embargo, algo en su interior la frenó. No podía tratar este video como un mero trámite. Era la oportunidad de sellar su compromiso con su verdadero yo, y no estaba dispuesta a defraudar ese ideal. Tomó un respiro profundo y, mientras lo hacía, se planteó una pregunta sobre su autenticidad. ¿Sería capaz de retratar su vulnerabilidad y a la vez exhibir seguridad? Este dilema no era solo una cuestión de técnica, era un desafío para su identidad misma. Al colocar sus manos sobre la mesa, sintió la tensión en sus músculos, un reflejo tangible de la lucha interna. Su mente viajaba entre momentos de inseguridad y de empoderamiento, y la cámara se convertía en un espejo que reflejaba sus anhelos más profundos. Esa necesidad de exposición era más que un simple acto, era una confrontación consigo misma. Valeria destacó su visión sobre el coaching y cómo su propia fragilidad había sido el catalizador de su deseo de ayudar a otros. Cada palabra contada frente a la cámara se tornaba más poderosa cuando dejaba de lado el miedo al juicio y se enfocaba en el impacto que deseaba tener. Comenzó a compartir anécdotas que la habían marcado, momentos de caída en los que había sentido el peso de la soledad y el desamparo, transformándolos en lecciones que la habían empoderado. Cuando finalmente apretó el botón de grabar, la inseguridad la invadió por un instante, pero la determinación rápidamente tomó el control. La voz que brotaba de ella era firme, cargada de emociones pero clara en su propósito. Luchaba contra los ecos de su autocrítica, reafirmándose en cada oración. El viaje hacia la autenticidad no implicaba eliminar el miedo, sino aprender a bailar con él. Una vez finalizada la grabación, Valeria se sintió aliviada, pero no satisfecha. Había un vacío persistente que la hacía cuestionar su desempeño.
Se sentó a revisar el material y comenzó a visualizar cómo cada fragmento podía resonar con los demás. Pero ese ejercicio de revisión se convirtió en una batalla entre la crítica y la autoaceptación. Por cada momento de claridad que sentía al visionar su ansia por ayudar, aparecía una sombra que la decía no es lo suficientemente bueno. Así, Valeria decidió compartir el video con dos de sus amigos más cercanos antes de enviarlo. Necesitaba una reacción sincera que le brindara esa perspectiva externa que tanto anhelaba. Al escuchar sus comentarios, sintió una mezcla de alivio y miedo. Lo que ellos percibían como autenticidad, para ella representaba vulnerabilidad. Sin embargo, notar que sus amigos encontraban fortaleza en sus palabras empezó a cambiar algo dentro de ella. Comenzaba a ver a esa Valeria que había abrazado sus inseguridades, no como una debilidad, sino como una fortaleza única. Movida por ese cambio de perspectiva, se armó de valor y decidió no hacer más ediciones. Hizo clic en enviar y sintió como si un peso inmenso se deslizara de sus hombros. Pero lo que apareció al instante fue un nuevo torrente de preocupaciones, y si no la elegían, ¿qué significaría eso para su identidad? Sin tiempo para una respuesta clara, una notificación atravesó su mente, su aplicación había sido recibida. Valeria sintió que el tiempo se detuvo. Cada latido de su corazón parecía retumbar en sus oídos. Ella debía aceptar que había comenzado un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbres que podía sacudir los cimientos de lo que estaba construyendo. Mientras aguardaba la respuesta, los dibujaba en su mente como opuestos a sus aspiraciones, como dos caminos divergentes. Tal vez su destino no dependía de ser seleccionada, sino de cómo enfrentaría este nuevo desafío. Se dio cuenta de que el verdadero reto iba más allá de la selección, era encontrar la fortaleza para ser auténtica incluso en el rechazo, y así permanecer fiel a sí misma. Con esas reflexiones, Valeria preparó su mente para cualquier desenlace. Pero no se daba cuenta de que el cambio más drástico estaba a la vuelta de la esquina. Una llamada inesperada podría transformar todo lo que había imaginado hasta ahora. ¿Sería esta la oportunidad que aguardaba para demostrar que la verdadera transformación personal siempre comienza en el interior? Valeria intentaba distraer su mente. En medio del silencio que se intercalaba con la música suave de fondo, se adentraba en un laberinto de pensamientos donde su propia valía se cuestionaba constantemente. Había depositado mucho en esa aplicación, y la posibilidad de ser rechazada la atormentaba. Se preguntaba si todo su esfuerzo, desde las noches despierta preparando el video hasta abrirse ante la cámara, significaba algo. Aumentó el volumen y dejó que la melodía la envolviera, pero el murmullo de sus inseguridades seguía presente. La necesidad de validación podía ser opresiva, especialmente cuando se anclaba en un deseo profundo de conexión con los demás. En realidad, lo que más temía no era ser rechazada, era sentirse invisible nuevamente, como en aquellos momentos oscuros que había vivido en su pasado. En su mente, Valeria empezó a visualizar escenarios. Un rechazo, un silencio abrumador, lo que sus amigos podrían decir si la noticia no era como ella esperaba. Pero en esa visualización, un flash de resiliencia emergió. ¿Qué sería de mí sin este desafío?, se preguntó. Comenzó a reformular su perspectiva, recordando que cada experiencia, positiva o negativa, era una oportunidad de crecimiento. La impresión de que la verdadera transformación venía de abrazar no solo los triunfos, sino también las caídas, comenzaba a calar hondo. Sabía que su deseo de ayudar era genuino, y aunque ella puede flaquear en sus momentos de vulnerabilidad, también era capaz de levantarse con más fuerza. Esa revelación era reveladora y, de repente, la idea de no ser elegida perdía poder. Lo que realmente importaba era el compromiso con su propósito. La mañana siguiente, el teléfono de Valeria sonó. Al principio, el eco del timbre hizo que su corazón saltara en su pecho, pero rápidamente se llenó de esperanzas y temores a partes iguales. Al mirar la pantalla, se dio cuenta de que era un número desconocido. Sin pensarlo, tomó aire y contestó. Hola, Valeria.
Soy Martín, de la oficina de selección. Sus palabras, que al principio sonaban distantes, pronto se convirtieron en una sinfonía que ansiosamente esperaba escuchar. Le ofreció una sorprendente noticia: había sido elegida para una entrevista personal en la próxima semana. La emoción inundó a Valeria, pero de inmediato, nuevas dudas surgieron. Sería el primer paso hacia un futuro que siempre había anhelado. Sin embargo, la presión se intensificaba. Una entrevista significaba exponer nuevamente su ser. Después de despedirse, se sintió abrumada por una oleada de pensamientos contradictorios. Emocionada, pero profundamente consciente de la montaña que tendría que escalar en tan poco tiempo. ¿Estaré preparada?, se cuestionó. La ética y el genuino deseo de ayudar a otros debía brillar en esa conversación. Ya no había tiempo para la ambivalencia. Valeria se dio cuenta de que necesitaba enfrentar este nuevo reto con la misma valentía que mostró ante la cámara. Pero se dio cuenta de que debía preparar algo más que sus respuestas. Tenía que conectar con su esencia, esa misma que había compartido en el video. Con 2 días para prepararse, se sumergió en ejercicios de enfoque y visualización, proyectando su éxito en la entrevista. Sin embargo, las viejas voces de la duda empezaban a murmurar de nuevo: ¿y si no soy lo suficientemente buena? Aquella sensación de vulnerabilidad la seguía persiguiendo, incluso al borde de un nuevo comienzo. Mientras se miraba en el espejo, una idea floreció en su mente: lo que realmente importa no es la perfección, sino la autenticidad. En ese momento, sintió que lo esencial era comunicar su humanidad. Sus experiencias, su viaje, y la forma en que cada desafío la había transformado. Con esa determinación, se armó de valor. A una semana del evento, Valeria se despidió de sus temores. A medida que se acercaba la fecha de la entrevista, había una energía positiva que la envolvía, haciéndola más fuerte y decidida que nunca. Era el tiempo de brillar. Sin embargo, esa euforia se convirtió en un inesperado estallido de nuevas dudas cuando recibió un mensaje de su mentor, que le recordaba una charla sobre la autoconcepción y cómo ésta podría desviar su verdadera voz. Suena el timbre otra vez, y un nuevo dilema la enfrentaba: ¿podía realmente ser auténtica y, al mismo tiempo, adaptarse a las expectativas que podía encontrar en la entrevista? El tiempo se acortaba, y Valeria se preparaba para confrontar no solo la situación externa sino las sombras que se ocultaban en su interior. Valeria sentía que cada tic del reloj la acercaba más a la prueba que la definiría. Sentada frente a su escritorio, las hojas llenas de garabatos reflejaban una mente en plena efervescencia. Había realizado una investigación exhaustiva sobre la compañía, ensayando respuestas y preparando preguntas para mostrar interés genuino. Pero en cada intento de concentrarse, una nube de dudas se cernía sobre ella. ¿Qué pasa si no soy lo que buscan? ¿Y si mis errores me persiguen?, preguntaba a la imagen en el espejo, que le devolvía una mirada expectante pero llena de inseguridad. Recorrió sus apuntes una vez más, adentrándose en el contenido que había recopilado. La visión analítica que desarrolló durante su trayectoria profesional había sido su guía hasta ese momento. Sin embargo, la parte emocional se le escapaba de las manos. Fue entonces cuando decidió recurrir a su mentor, Noé, esperando que su perspectiva pudiera aportarle claridad en ese instante crítico. El mensaje que envió era simple pero cargado de significado: ¿cómo equilibrar autenticidad y expectativas? La respuesta de Noé llegó rápidamente, y su lectura sacudió los cimientos de las dudas que la mantenían atrapada. La autenticidad sin vulnerabilidad se convierte en un disfraz. Sé quién eres, pero no temas mostrar lo que deseas ser. Aquel consejo resonó en su mente y se convirtió en mantra. La autenticidad era su estandarte, y el acto de ser vulnerable podría ser su mayor fortaleza. Reconoció que su pasado no era un lastre, sino una serie de lecciones que la habían formado.
Razonó que, si el panel de entrevistadores buscaba a alguien que se adueñara de su historia, ella estaba lista para hacerlo. Decidió dedicar las siguientes horas a escribir una carta en la que plasmaría no solo sus habilidades, sino también su esencia. Hola, soy Valeria, comenzaba. He enfrentado tiempos de duda, pero también momentos de claridad. Lo que más me motiva es la posibilidad de conectar y ayudar a otros. Aquella carta se transformó en su guía emocional, el recordatorio de que detrás de cada técnica había una persona dispuesta a aprender y crecer. Sin embargo, la noche anterior a la entrevista, el insomnio volvió a acosarla. Un torbellino de pensamientos la mantenía alerta, sopesando cada posible resultado. Percibía el frío sudor en su frente mientras repetía las respuestas posibles, cuestionándose si era suficiente. En este punto, la seguridad que había esbozado se tambaleaba ante el miedo a lo incómodo. La primera luz del día la sorprendió con un nuevo desafío, manejar esos remolinos de ansiedad. Decidió salir a correr, confiando en que cada paso la acercaría al centro de su propósito. Era un ejercicio no solo físico, sino emocional. En cada zancada, se liberaba de la presión que la asediaba, sintiendo que no estaba sola en su carrera hacia el cambio. Ya en la ducha, sintió como el agua caliente le traía claridad. En la soledad, se permitió reflexionar sobre su camino. Cada caída, cada momento de duda, había sido relevante en la construcción de quién era. La conciencia de que no necesitaba ser perfecta la llenó de poder. Cuando se miró nuevamente al espejo, sintió como la luz comenzaba a brotar de dentro hacia afuera. El día de la entrevista, al llegar al edificio, su cuerpo respondía con un cóctel de emociones. Previo a entrar, miró su reflejo en las puertas de cristal y se dijo a sí misma, soy el resultado de mis experiencias, y eso no lo puede desviar nadie. La voz de su mentor resonaba en su cabeza, empoderándola con la fuerza del propósito. Con cada paso que daba hacia la sala de entrevistas, recordaba que no era solo una candidata en búsqueda de un puesto, era una mujer decidida a plasmar su autenticidad y su deseo genuino de ayudar. En ese instante, la incertidumbre mezclada con determinación la envolvió, y cuando el panel de entrevistadores la recibió, supo que ese era tan solo el inicio de una transformación personal más que profesional. Sin embargo, no anticipaba el giro inesperado que tendría lugar durante la entrevista, un comentario que la haría cuestionar no solo su camino profesional, sino su comprensión misma de la autenticidad. Su corazón latía fuerte, mientras la pregunta que seguía resonaba en su mente. ¿Podría realmente mantener su esencia en una sala llena de expectativas externas? Valeria no podía creer que había llegado a este punto. La sala de entrevistas, con su aire serio y formal, parecía un mundo diferente, el antídoto de los miedos que la aquejaban. Con cada consulta que recibía del panel, sentía que las sombras de su pasado se desvanecían, reemplazadas por el brillo de la autenticidad que había cultivado. Sabía que estaban allí para evaluar sus habilidades, pero también un pequeño impulso interno le decía que estaban interesados en su historia, en quién era realmente. Comenzó a compartir su experiencia, cómo había superado sus inseguridades, el papel que había jugado el perdón en su camino, y cómo anhelaba guiar a otros a encontrar su propia voz. Las reacciones del panel eran intrigantes, la curiosidad se reflejaba en sus miradas y en las preguntas que surgían en su mente. ¿Cómo demuestras que el dolor puede ser una fuente de fortaleza?, le preguntó uno de ellos. Se sintió en casa. El dolor me enseñó que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una puerta a la conexión, respondió desde un lugar profundo. Mientras sus palabras resonaban en el aire, cada sílaba parecía cimentar un ladrillo más en la estructura de su nueva identidad. Cuando finalmente terminaron las preguntas y el panel sonrió, Valeria sintió como el miedo que había sido su compañero durante años se desvanecía. Gracias por compartir su historia. Ciertamente ha sido inspirador, concluyó la entrevistadora principal. Para Valeria, esas palabras no eran solo un reconocimiento, eran el reconocimiento de un viaje que había comenzado en la oscuridad y que ahora la iluminaba. Al salir,
una marea de sensaciones la embargó. La adrenalina, la emoción y una sensación consolidada de logro se fusionaban en una celebración silenciosa dentro de ella. Pero también había una pregunta persistente. ¿Y ahora qué? No esperaba la respuesta inmediata, pero sí había entendido que el verdadero desafío estaba en continuar evolucionando cada día. La espera para recibir noticias sobre la selección fue intensa, pero a la misma vez transformadora. Durante esas semanas, Valeria se dedicó a profundizar en la práctica del coaching, asistiendo a seminarios, interactuando con mentores y fortaleciendo su red de apoyo. Comprendió que había adquirido una nueva perspectiva, no solo estaba esperando a ser elegida, sino que estaba construyendo una comunidad entre quienes compartían sus aspiraciones. Finalmente, un correo llegó a su bandeja de entrada. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. Felicitaciones, Valeria, has sido seleccionada para el programa de coaching. Un grito silencioso de alegría escapó de sus labios. Había demostrado que su valía no dependía de terceros, sino de su propia dedicación y autenticidad. El camino hacia la transformación había sido arduo, pero cada dificultad que había enfrentado se había convertido en el cimiento de su éxito. Valeria ahora se encontraba en un lugar donde no solo soñaba, sino que actuaba. Sabía que a partir de aquí, cada paso sería una continuación de su viaje, un viaje en el que podría ayudar a otros no solo a encontrar lo que deseaban, sino a atreverse a ser quienes realmente eran. Esa experiencia la había transformado y la había colocado en una posición de confianza sólida y competencia reconocida. Valeria, una vez insegura, ahora era una coach entusiasta, lista para alcanzar otros horizontes. Sabía que su historia era solo un capítulo en un libro mucho más extenso que estaba escribiendo, y cada día sería la oportunidad de agregar una nueva hoja. Esa tarde, mientras se sentaba en el parque, sintió el peso de las cargas del pasado caer. En su corazón, latía una nueva convicción: su yo auténtico era suficiente. Había conquistado su miedo a la humillación. El viaje hacia su verdadera vocación había comenzado. Nunca olvidaré la lección más importante: cada desafío es el comienzo de una nueva oportunidad para crecer y brillar. Si esta historia ha resonado contigo y quieres seguir acompañándonos en este viaje de empoderamiento personal, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas encuentren su camino. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, el futuro está esperándolos y su apoyo es crucial en este camino.